sobre la tierra, tú eres el Señor, y exaltado sobre todo Dios, sobre la tierra, tú eres el Señor, y te he exaltado sobre todo Dios. Te exaltamos. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, sobre mi vida, tú eres el Señor, y te he exaltado sobre todo Dios, sobre mi vida, tú eres el Señor, y te he exaltado sobre todo Dios. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor. Aleluya. Alguien que exalte al Señor en esta mañana. A adorarle a Él. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de
de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrados ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrados ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrados ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrados ante ti, mi corazón te adora, Dios, díselo. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Aleluya. Cristo, te exalto. Está Díselo. aquí en esta mañana. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor, y solo a ti daré la gloria y el honor, Cristo. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú, solo tú, eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y el honor. Quiero que en esta mañana todos los que estamos aquí tengamos en mente que Él es real, que Él está aquí de verdad. He's here between us. Si tú le llamas If you call him mi Señor, my Lord, haz que sea tu Señor de verdad. Porque lo que cantamos lo estamos testificando delante de Dios. Estamos dando testimonio, diciendo que Él es nuestro Señor. He is our Lord. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú, solo tú, eres mi Señor. Solo a ti. Solo a ti, solo a ti daré la gloria y el honor. Gloriosa, gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar.
Él es digno de recibir la gloria y la honra de su pueblo. Porque solo Él es Dios auténtico, verdadero. Solo Él hizo todo cuanto existe con el solo poder de su palabra. Él está aquí en esta mañana y merece la adoración sincera de su pueblo. Olvídate de todo lo demás. Céntrate en el Señor en esta mañana y adóralo de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque Él es digno, solo Él es digno. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres nuestra ayuda, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llena este lugar.
eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Oh, aleluya. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido conocerte, por saber que estás aquí, Señor, en esta mañana, recibiendo nuestros cánticos y nuestras oraciones como una muestra de gratitud a ti, Señor, por ser tan bueno como tú eres. Gracias por permitirnos rendirte culto. Queremos que todo lo que hagamos en esta mañana te glorifique a ti, Señor. Es el deseo de nuestro corazón, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos gracias al Señor de que Él es bueno y de que para siempre es su misericordia. Amén. Por favor. Vamos a pasar a recoger la ofrenda y voy a pedir a los sugieres, por favor, que pasen por aquí. Nosotros compartimos un poco de lo que Dios nos provee para que su obra siga adelante. Como siempre decimos, nosotros no le damos al Señor para que Él nos dé más, sino que le damos por gratitud, porque ya Él nos dio primero. ¿Cuál de los dos va a orar? Señor y Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Sí, Señor, venimos con un corazón, Señor, dispuesto a oír tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, parte de nuestra adoración es, Señor, nuestras ofrendas, Señor. Te lo damos por gratitud, Padre, porque ya tú nos has dado, tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda, yo quiero invitarles a abrir la Biblia por el Salmo 34. Salmo 34. No sé si está demasiado alto porque o es que hay baja monitores, por favor. Salmo 34. Sigue estando alto. Sí. Yo quiero comenzar en esta mañana saludando a unos hermanos de Chihuahua, México, que nos siguen como muchísimas familias, nos siguen semana tras semana a través de los... Ahí en el cuarto de cuna no tienen sonido. Muchas familias nos siguen a través de los vídeos que colgamos en YouTube de estos cultos y para ellos son la única oportunidad que tienen para adorar a Dios, para reunirse y estudiar juntos la palabra. Y bueno, quiero saludar especialmente a Marisela, que hoy está de cumpleaños y es una de esas familias que nos están viendo semana tras semana. Hermanos en Madrid, en Alicante, en otros lugares del mundo. Es una bendición. Salmo 34, ¿lo tienen, hermanos? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer este salmo de David que dice:
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado, esta palabra hermosa que inspiraste a tu hijo David y que él la escribió para que nosotros hoy pudiéramos gozarnos con su lectura y con su meditación. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, a meditar en tu palabra, a aprender de ti, Señor, de lo que tú nos has revelado en tu escritura, para que podamos vivir de tal modo que glorifiquemos tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este salmo encierra una aparente contradicción. Digo aparente contradicción porque en la Biblia no hay contradicciones. La Biblia, como palabra de Dios, no se contradice, a pesar de que los hombres traten de buscarle los 7 pies al gato, pero todos sabemos que un gato solo tiene 4, ¿verdad? La Biblia no se contradice, pero aquí hay una aparente contradicción que yo quiero señalar en esta mañana y aclararla, ¿verdad? Fíjense, en el versículo 4, dice de un lado aquí, David, busqué al Señor y Él me libró ¿de qué? De todos mis temores. Aquí la palabra temor es negativa, era algo de lo que necesitaba ser librado, ¿verdad? Ahora fíjense en el versículo 9, dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aquí David nos está exhortando a que temamos a Dios. Así que, por un lado, los temores es algo que hay que quitar y por otro lado hay que temer. ¿Hay una contradicción? No, no hay contradicción alguna. Lo que pasa es que aquí la palabra temor no es negativa. Esa aparente contradicción desaparece cuando investigamos un poquito. Por eso es importante profundizar, escudriñar, no quedarse en la superficie, porque entonces no sabemos descubrir la verdad y nos quedamos en medias verdades que confunden a la gente y les hace despistarse del verdadero camino que Dios nos ha trazado en su palabra. En el versículo 4, la palabra que se usa y que se traduce por temores, me libró de todos mis temores, esa palabra es megorut, es una palabra hebrea que significa un miedo pavoroso. ¿Algunas veces has estado muy asustado?
Es cuando temes por tu vida, cuando tienes pánico, miedo, pavor. Lo que quiere decir es que David estaba atemorizado y él buscó a Dios y Dios le libró de esos miedos, de esos temores. Si alguna vez hay algo que te asusta terriblemente, ya sabes lo que tienes que hacer. Busca a Dios y Él te librará de todos tus temores. Amén. Ahora, en el verso 9, la palabra que usa David es totalmente diferente. La palabra que se traduce aquí, temed, es yeru. Y esa palabra hebrea no tiene nada que ver con el miedo. Tiene que ver con el asombro. Tiene que ver con el temor reverente, el respeto, la reverencia al observar algo maravilloso, algo que te emociona y que te hace temer porque sabes que estás en la presencia de algo terriblemente maravilloso, ¿no? Es totalmente diferente. No tiene nada que ver el temor del versículo 4 con el temor del versículo 9. David nos está exhortando a respetar y a reverenciar a Dios. No a tenerle miedo, sino a respetarle, a asombrarnos delante de su presencia. Si amas a Dios, seguramente, si de verdad lo amas, seguramente tendrás temor de ofenderle. Porque cuando amamos a alguien no queremos ofender a esa persona, ¿verdad? ¿Entiendes la diferencia entre el miedo y el respeto? Entre el miedo pavoroso y el temor reverente. Es una actitud de asombro ante Dios, sabiendo que Él es Dios, que Él es el Creador, sabiendo que Él lo sabe todo, lo ve todo, que nada le es oculto, que en cualquier momento puede llamarnos a su presencia para que rindamos cuenta. A Dios no debemos tenerle miedo, a menos que hagamos el mal, claro. Porque si practicamos el mal, en ese caso deberíamos no tenerle miedo, sino pavor, miedo pavoroso, porque el mal tiene sus consecuencias. Y Dios ha prometido, y aquí también está escrito, que matará al malo la maldad. Y que los que aborrecen al justo, dice ahí, serán condenados. Por tanto, a menos que tú practiques el mal, no tienes por qué temer a Dios. Debes respetarle, pero no tenerle miedo. Hoy muchos le tienen más miedo al jefe de la empresa que a Dios. Por eso incluso mienten en su trabajo, sabiendo que ofenden a Dios, pero le tienen más temor al jefe que a Dios. Y eso no debería ser así. Algunas personas temen más a sus parejas que a Dios. Temen ofender a su pareja. Por eso muchas veces no hacen la voluntad de Dios. Otros, en cambio, no temen a nadie. Algunos creen erróneamente que pueden abusar de los demás y que no les pasará nada. ¿Y saben qué? Eso es falso. Por ejemplo, hay empresarios que contratan a gente por un salario mísero y que después incluso les retrasan el salario o incluso ni siquiera les pagan. Aquí en Fuerteventura ha pasado. Yo sé de hermanos que han trabajado responsablemente y que después el empresario no ha querido pagarle. Yo quiero que veamos algunos pasajes en esta mañana que nos van a hablar del temor a Dios, del temor reverente que nosotros como cristianos debemos tenerle
y del pánico que deben tenerles aquellos que no hagan el bien. Fíjense en el Salmo 35, aquí mismo, versículo 10. Presten atención. Salmo 35, 10. Todos mis huesos dirán: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? ¿Se dan cuenta? ¿Quién como el Señor, que libra al afligido del que es más fuerte que él, al pobre y al menesteroso del que le despoja, del que le quita lo que es suyo? Dios no dará por inocente al culpable. También están aquellos que alquilan una casa y después suben los precios sabiendo que no pueden encontrar otra vivienda y que no tendrán más remedio que pagar. Es una forma de oprimir al pobre. Y les obligan a pagar alquileres abusivos. Proverbios capítulo 14. Lean conmigo, hermanos. La palabra de Dios está para que la conozcamos. Proverbios 14, versículos 31. Dice la palabra del Señor: el que oprime al pobre afrenta ¿a quién? ¿Quién es el hacedor? Dios es el que lo hizo todo. Él nos creó, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. El que oprime al pobre afrenta. ¿Qué significa eso? Ofende, se pone en contra de. El que oprime al pobre se convierte en enemigo de su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Mucha gente tendría que conocer estas palabras, porque van a ser juzgadas y juzgados por ellas. Proverbios capítulo 22, un poquito más adelante. Proverbios 22, 22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque el Señor juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaron. Si tú despojas a un pobre, Dios te despojará a ti. Así de claro. Quizás tú no seas rico, pero más te vale temer a Dios, porque si abusas de alguien de algún modo, lo pagarás. Hace unos años, los niños sentían respeto por los mayores. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, de esto ya hace unos años, como digo, y también unas décadas, pero cuando yo era niño, yo recuerdo que estábamos jugando a la pelota y estábamos en la calle. Jugábamos a la pelota y si se acercaba una persona mayor, todos cogíamos la pelota y esperábamos a que la persona mayor pasara lo suficiente como para asegurarnos de que no le fuéramos a hacer daño. Hoy en día los niños ya no respetan a los mayores, ni siquiera respetan a sus propios padres. Esta sociedad ha perdido el respeto a Dios. Y si no se respeta al Creador, ¿por qué vamos a tener que respetar a nadie más? Esto es lo que está ocurriendo. Se está perdiendo el respeto. La Biblia habla extensamente del temor de Dios, de la reverencia que le debemos a Él, por ser Él quien es y ser nosotros quienes somos. Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Por eso le debemos respeto. Pero la estupidez humana ha sacado a Dios de todas las instituciones. Lo han sacado de las instituciones políticas. Han expulsado a Dios de las empresas, de las instituciones educativas. Han expulsado a Dios de los hogares, de toda la sociedad. Han echado fuera a Dios, pensando erróneamente que de esa manera el ser humano
iba a ser más libre. Y al ser más libre, iba a conseguir más felicidad. Una sociedad más justa, más feliz. Pero los resultados no han sido buenos. La sociedad no es más libre. La sociedad no es más justa. La sociedad no es más feliz sin Dios. Es mentira. Es justamente todo lo contrario. Pero el ser humano ya no respeta nada. Una de las consecuencias de la pérdida del temor a Dios es que también es una señal de los últimos tiempos. La encontramos en Mateo capítulo 24. Quiero que vengan conmigo. Mateo capítulo 24. Aquí vamos a ver una de las consecuencias de la pérdida del respeto a Dios. Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12. Fíjense bien. Causa y efecto al mismo tiempo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quizás tú no veas la relación que este pasaje tiene con el respeto a Dios, con el temor a Dios, pero yo te voy a ayudar a encontrarlo. La cuestión es, ¿por qué se multiplica la maldad? Es curioso que meditando justamente sobre este texto, yo me doy cuenta de que la maldad aumenta. El aumento de la maldad está íntimamente relacionado con el aumento de los falsos profetas. Cuanto más maldad, más falsos profetas. Cuanto más falsos profetas, más maldad. Causa y efecto. La pescadilla que se muerde la cola, como diría mi madre. Les explico. Los falsos profetas carecen de temor a Dios. Por eso creen que pueden decir lo que les convenga decir por tal de sacar beneficio. Pero al no tener ellos temor de Dios y al decirle a la gente solo lo que la gente quiere oír, llevan a la gente a alejarse también del temor de Dios. No hay problema, tú vives tu vida. Yo recuerdo todavía cuando con 15 años yo fui a una iglesia católica con una Biblia así de gorda que me había comprado por Círculo de Lectores. Y la tenía toda subrayada, toda arañada con lápiz y llena de preguntas. Y me fui al sacerdote y en aquella época, los años 70 por ahí, pues imagínate, ya los curas habían soltado la sotana, las monjas se habían puesto en minifalda y fumaban más que carreteros. Y llego al cura y le digo, mira, tengo un montón de dudas, me he comprado una Biblia, estoy leyéndola y no entiendo. Y quiero que me ayude. Y me cogió la Biblia, la tiró al suelo y dijo, deja eso, hombre, tú no te preocupes. Dios es bueno, ya está, es lo único que tú tienes que saber. ¿Ustedes creen que esa respuesta solucionó mis dudas? ¿Satisfizo mi necesidad, mi curiosidad de Dios? No. Me hizo alejarme de la iglesia. Como cristianos, nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Cuál es nuestro papel en cuanto al temor a Dios? En cuanto al respeto a Dios. Nosotros como cristianos, ahora ya no te hablo de la iglesia católica, no te hablo de los falsos profetas, nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro papel? ¿Podemos nosotros hacer que Dios sea respetado? ¿O podemos nosotros hacer que Dios sea irrespetado? Los creyentes debiéramos temer a Dios, reverenciarle, con nuestro propio testimonio, con nuestro servicio a Dios, con nuestro servicio a nuestros semejantes. Porque, escuchen bien, quiero hacerles una pregunta. Si nosotros como cristianos no respetamos a Dios, ¿cómo lo harán aquellos que no le conocen? A lo largo de la historia, los seres humanos han escogido antes
reverenciar a sus propios ídolos que al Creador. En pleno siglo XXI, a mí me sorprende una postal que me mandaron por Facebook esta semana, donde se veía al Papa y una foto de la Virgen de Guadalupe, en la que el Papa decía que la Virgen de Guadalupe no existe. Me sorprende enormemente que diga eso y al mismo tiempo esté continuamente arrodillándose delante de muñequitas de medio metro, muñequitas de madera, y besándola y rindiéndole culto, cuando esas vírgenes a las que él adora tampoco existen. Son un invento de la Iglesia Católica. ¿Por qué no confesar la verdad? ¿Por qué no enseñar la verdad? ¿Por qué no predicar lo que Dios nos ha revelado en la palabra? ¿Por qué seguir manteniendo a la gente en la ignorancia de cuál es la voluntad de Dios al respecto de la idolatría? ¿Por qué ocultar el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Por qué no decirle a todos que todos los ídolos son falsos? ¿Por qué no llevar a la gente a respetar a Dios? ¿Por qué seguir sirviendo a dioses de palo que tienen ojos y que no ven? La respuesta es sencilla, porque el Papa Francisco es otro falso profeta más de los que ya Cristo había anunciado que vendrían. Yo quiero que lean conmigo en Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia, ¿qué más? Y verdad. Con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Qué ocurre si no hay temor de Dios? Que los hombres se acercan al mal. Pero cuando hay temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Con temor te apartas del mal, sin temor vas al mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8, 13. Pero como digo, si los creyentes, entre comillas, ¿no? Porque no me refiero solo a los que estamos aquí, sino dicen que el Papa Francisco es creyente. Si los creyentes no tienen temor de Dios, ¿cómo lo tendrán aquellos que no lo conocen? Ahora, dejemos al Papa Francisco y hablemos de nosotros. ¿Respetamos nosotros a Dios? ¿Le tenemos en cuenta en nuestras vidas? ¿Realmente le hacemos caso a lo que Él dice en su palabra? ¿O nos contradecimos como el Papa Francisco? Yo les voy a poner un ejemplo sencillo, porque a mí me gusta poner ejemplo porque hace más fácil entender la Escritura. Un ejemplo de falta de reverencia a Dios. ¿Cómo es posible que suene un móvil en medio de un sermón? Peor aún, no solo que suene. ¿Cómo es posible que en vez de sentirnos avergonzados por no haberlo apagado, incluso seamos capaces de abandonar el culto, salirnos a la calle para atender la llamada? ¿Cómo es posible? Yo les pregunto, ¿harían eso delante de un juez? Sinceramente, si estuvieras en un juicio y te suena el móvil, ¿te levantas y te sales de la sala? ¿Quiere decir que respetan más a un juez que a Dios? ¿Se dan cuenta de lo que me refiero? Son ejemplos sencillos, pero que nos hacen ver la realidad. Si tuvieras un juicio el lunes a las 8 de la mañana, yo estoy seguro de que tú no llegarías tarde. Pero cuando tenemos una cita con el Señor, llegamos tarde.
Yo quiero mostrarle por la palabra que la falta de temor a Dios tiene graves consecuencias. La falta de respeto a Dios tiene graves consecuencias. En Deuteronomio capítulo 26, no hace falta que lo busquen ahora, tomen nota y después lo pueden leer en casa si quieren, por no hacer demasiada lectura, pero en casa lo pueden hacer. Deuteronomio 26, del 17 al 19, se habla de Abimelec, que era uno de los enemigos de Israel. Y saben, cuando Israel salió de Egipto y tenía que entrar en la tierra prometida, Abimelec se opuso a que pasaran por sus tierras. Le dijeron que querían pasar en paz, que no querían hacer daño ni iban a tomar nada de la tierra, solamente necesitaban pasar por aquel lugar. Y Abimelec se negó, porque no tuvo temor de Dios. ¿Saben qué pasa? Que ahí en esos versículos, del 17 al 19 de Deuteronomio 26, Dios ordenó acabar con Abimelec. El temor de Dios conlleva perjuicios. La falta de temor a Dios. Lo hemos visto en el Salmo 34. Y toda la palabra de Dios nos enseña que vivir de espaldas a Dios conlleva como consecuencia la condenación. Por tanto, yo no voy a abundar en eso. Prefiero abundar en los beneficios del respeto a Dios. Porque hay beneficios en respetar a Dios. Proverbios capítulo 3. Versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice? Teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tu salud va a mejorar si tú respetas a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. La cuestión es si tú crees lo que Dios dice. Dios dice que si temes a Dios y te apartas del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La gente piensa que la sabiduría se obtiene a lo largo de los años por todas las experiencias que se van acumulando con el paso del tiempo, o bien por los muchos estudios y mil cursos que se tomen, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa diferente. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿En qué universidad estudió el apóstol Pedro? No sabía ni leer ni escribir. El apóstol Pedro no sabía ni leer ni escribir. Sabía de número y yo creo que contándose los dedos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Tú quieres sabiduría? Teme a Dios. Respétalo. Salmo 34. Lo hemos leído en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Si tú temes a Dios, si respetas a Dios, Él te protege. Proverbios 10, versículo 27. Son beneficios del respeto a Dios. Proverbios 10, 27. El temor del Señor, ¿qué dice ahí? Aumentará los días
mas los años de los impíos serán acortados. El temor a Dios te alarga la vida. La falta de temor a Dios te la acorta. Son beneficios del respeto a Dios. Lo hemos leído en el Salmo 34. Temed a Dios, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La provisión del Señor está prometida para los que le respetan. Si respetas a Dios, Él se ocupa de que no te falte lo necesario. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal, por tanto, nos hace santos. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tus labios del mal, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No son pocos los pasajes que nos exhortan a vivir en el temor de Dios, son muchos. Hermanos, yo mismo reconozco que necesito más temor de Dios. Porque a veces, imbuido de muchas actividades y de muchas cosas, a veces pienso, medito, si no estaremos fallándole de algún modo, en alguna área, en alguna cosa. Temor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Piensen que esto es algo que escribió Pedro para ti, para mí, para que lo pudiésemos leer hoy y lo tuviésemos como palabra de Dios para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué dice? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso? En toda vuestra manera de vivir, en vuestra manera de hablar, sed santos. Apártense del mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En tu manera de vivir, en tu manera de vestir, apártate del mal. Respeta a Dios con tu estilo de vida. Respeta a Dios. No sigas la corriente de este mundo. No seré yo quien ponga una lista de obligaciones y otra de prohibiciones. No seré yo quien vaya con 1 metro para medir la falda de la mujer. No seré yo quien prohíba que use pantalones porque no depende del largo de la falda ni del pantalón, depende de la manera en que tú vistes y por qué vistes. Depende de tu actitud, de si es de respeto a Dios
o si no tienes respeto ni a ti misma. De eso es de lo que se trata. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no fuisteis rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Respetar a Dios. Si nosotros no le respetamos, ¿cómo le respetarán a aquellos que no le conocen? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres, las personas, en todo tiempo y lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, resucitándole de los muertos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así está escrito, Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios por las buenas es muy bueno, pero Dios por las malas es muy bueno y dará al malo lo que merece. Él no es malo. Él es bueno premiando al bueno y Él es bueno castigando al malo. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, digno de ser temido sobre todos los dioses. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Miren, yo no voy a seguir con este sermón. Tú eres la demostración, tú personalmente eres la demostración de que Dios es poderoso. Porque tú existes porque Él te hizo. Toda la creación testifica de la realidad de un Dios poderoso, al que debemos temer, al que debemos reverenciar, al que debemos respetar profundamente. Y si no le respetamos, debiéramos tenerle miedo. Yo quisiera tener la habilidad de provocar en vosotros pánico, si con ello le llevara a respetar a Dios. Yo quisiera que ustedes fueran capaces de ver que el suelo se les abre y caen a lo profundo del infierno, si no están dispuestos a respetar a Dios. Porque Dios solo hay uno, no hay más. Y Dios se nos ha revelado a través de su palabra y nos ha dejado escrita cuál es su voluntad para nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Ni los cristianos hoy en día tienen en cuenta la palabra de Dios. Pero nosotros se nos ha dicho que tenemos que enseñar la verdad, que tenemos que predicar la verdad. Y la verdad es que o nos apartamos del mal o acabaremos con los malos. Y los malos sabemos dónde acabarán. ¿Tú lo sabes? Si no lo sabes, yo te lo digo, alejados, excluidos de la gloria de Dios.
temor de Dios. Hoy en día los cristianos se pelean y se divorcian como la gente del mundo. Ahí no hay temor de Dios. Hoy en día los cristianos dan mal ejemplo y mal testimonio, lo mismo que la gente del mundo. Y ahí no hay respeto a Dios. Hoy en día los cristianos son perezosos, vagos, irresponsables en sus trabajos, lo mismo que la gente que no tiene a Dios en sus vidas. Y eso demuestra la falta de respeto a Dios. Porque Dios dice, hacedlo todo como para el Señor. Somos llamados a temer a Dios, a respetarle. Pero si no le respetas, tenle miedo. Porque debieras tenerle miedo. Porque Él es el único. No temas al que te puede hacer daño físicamente. Teme al que puede mandar tu alma al infierno. Y Él puede hacer eso. Por tanto, hermanos, tomemos ese Salmo 34 del rey David, meditémoslo. Temed al Señor vosotros sus santos. Temed al Señor. Porque es la voluntad de Dios que nosotros marquemos la diferencia. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Y no lo somos cuando nos dejamos arrastrar por las actitudes, los comportamientos y la forma y el estilo de vivir del mundo. No lo somos. No respetamos a Dios, no le damos gloria, no le damos honra. Cuando actuamos igual que quien no tiene a Dios en su vida. Temamos a Dios, respetemos a Dios. Porque el nombre de Dios está sobre tu vida. Si tú le dices a alguien que eres cristiano, tienes el deber, la obligación ineludible de vivir como cristiano. De andar en el respeto a Dios. En todo. En toda vuestra manera de vivir. Por tanto, despojémonos de todo peso y de pecado. Porque el Señor está cerca, hermanos. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas estamos respetando a Dios y en qué áreas no lo estamos haciendo. Cada uno de nosotros. Tú sabes en qué áreas de tu vida no estás teniendo a Dios en cuenta. Quiere a Dios que esta mañana marque un antes y un después. Que tomemos la decisión firme, comprometida, de darle al Señor el respeto que Él se merece. Padre del cielo, yo he predicado tu palabra. Le he dicho a mis hermanos lo que tú querías que le dijeras. Ahora te ruego que por medio del Espíritu de Dios, de tu Espíritu Santo, tú pongas convicción en cada corazón, Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Pon convicción, Señor. Ministranos. Háblanos en esta mañana. Toca nuestro corazón, transfórmanos, cámbianos. Que no seamos negligentes, Señor, sabiendo que el tiempo de tu llegada está cerca. Ayúdanos a santificar tu nombre en medio de un mundo que lo profana. Ayúdanos a levantar tu nombre en alto. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Ahí donde está,
Si necesitas ayuda en alguna área de tu vida, habla con el Señor. Y si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios. Pídele a Dios que te revele si hay en ti camino de perversidad o alguna cosa mala. Y sigue el consejo de Dios en esta mañana. Respétalo. Porque si temes a Dios no tendrás que temer a nadie más. Teme a Dios. Oh Señor Jesús. Gracias, Padre. Alguien que ore al Señor pidiéndole que nos ayude a recibir su palabra, a ponerla por obra. Padre, qué bueno es recibir de ti, Señor, palabra tuya. Examina, que lo reanuya, que nos mire por dentro, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad, pero también queremos hacer la verdad en nuestras vidas. No solamente una palabra que quede ahí, en el aire, una verdad aislada de lo que hacer diariamente. Queremos, Señor, hacer esa palabra una realidad, una práctica permanente en lo que hacemos. No podemos seguir siendo incoherentes, predicando una cosa, diciendo una cosa y respondiendo con otra. Tenemos que ser coherentes con la palabra que tú nos has dado, Señor. Porque ese es el verdadero temor de Dios. Esa reverencia a lo que tú nos has enseñado y nos dices día a día. Padre, queremos seguirte a ti, seguir escuchando esa verdad. Pero lo más importante, un verdadero cristiano es coherente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Padre, no queremos que seas tú, Dios, dándonos a nosotros, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, esa necesidad de coherencia como cristianos, como verdaderos cristianos. Te pedimos que nos ayudes, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti, solo a ti. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias, Padre. Que esta palabra, Señor, que hemos oído, yo la recibo para mi vida, Señor. Y te ruego que me ayudes a tenerla en cuenta, Señor, cada día. Que yo te respete siempre en todo, Señor.
Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.